Les invito a abrir en sus Biblias el libro de Hebreos capítulo 10. Hemos estado avanzando bastante, ya nos falta el 10, el 11 y el 12 y el 13. Entonces ya acabamos 9 capítulos completos. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al, vamos a leer del 1 al 4, aunque vamos a ver hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Te ruego, Padre, que tú hables a nuestros corazones, nos des paz, nos des tranquilidad, nos des la confianza de que todo lo que pasa a nuestro alrededor está bajo tu control y que tú nos amas y que quieres lo mejor para nosotros. Que tú, Señor, toques el corazón de aquella persona que esté aquí y que aún no ha creído en Cristo, que pueda entender que sin Cristo aún no tiene el problema más importante resuelto. Puede ver que se le resuelven muchos problemas, pero el más importante no. Entonces, que tú toques su corazón para que pueda arreglar ese asunto que es la relación contigo. Bendice, Señor, este tiempo. Cuida de nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Protégeles y restáurales en su salud. Te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje que vamos a ver es un comentario bíblico de el Salmo 40, versículos 6 al 8. En esta sección el escritor nos deja los últimos comentarios acerca de la obra de Cristo por su pueblo. Hemos estado viendo ese pasaje, todo el capítulo 9, todo el 8, el 9, hablamos del sacerdocio de Cristo, y el 10 está terminando ese tema. Que nos quede claro, hermanos, que lo que Cristo hizo siempre fue parte del plan eterno de Dios. Es decir, no pensemos que Dios tenía un plan y de repente pasó el evento del huerto de Edén y ya no supo qué hacer, y como ya no supo qué hacer, hasta casi 2000, 3000, 4000 años después se le ocurrió cómo resolver el problema. No, desde la eternidad y por toda la historia de la Biblia vemos que el plan de Dios de la redención apuntaba a Cristo. Así que lo que pasó en la cruz no fue una improvisación. Que nos quede también bien claro que la obra de Cristo fue final, fue completa y fue suficiente. Nos van a pasar cosas, nos han pasado cosas a lo largo de nuestra vida, ya como cristianos. Desde el momento en que recibimos a Cristo, pues hemos batallado, hemos luchado, hemos pasado por tristezas, algunos cursan por enfermedades, algunos han cursado por pérdidas e infinidad de cosas que nos han pasado. Y pudiera alguien pensar, bueno, es que a lo mejor Cristo está enojado, a lo mejor Cristo perdonó algunos de mis pecados, pero no perdonó todos. A lo mejor la sangre de Cristo alcanzó a limpiarme en alguna parte de mi vida, pero no en toda, y entonces Dios está cobrándose lo que falta. Bueno, todos estos pasajes creo que nos van a quedar claros, o nos han dejado claro que no es así. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, cubrió todo, pagó todo. Cuando Él derramó su sangre y Él nos perdonó, cuando nosotros creímos en Cristo, Él nos perdonó y lo hizo en serio. Y lo hizo completamente, lo hizo suficientemente. No hay deuda que quede todavía por pagar. Después vamos a ver, ¿y qué pasa cuando pecamos? Eso sí lo va a tratar el capítulo 10. ¿Y qué sucede cuando pecamos?
Bueno, no se los voy a adelantar y no les voy a decir, porque si no, no van a venir dentro de 2 miércoles cuando lleguemos ahí. ¿Qué sucede cuando pecamos? Pero de entrada les puedo decir, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Dice versículo 1 de capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En primer lugar, vamos a estar viendo en los primeros 4 versículos lo que el antiguo pacto nunca pudo hacer. Ni la ley, ni el resto del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, no pudo hacer. En primer lugar, era solamente una sombra de los bienes venideros. Siempre fue una sombra. Hay varias formas de discernir la palabra sombra en la palabra de Dios. Puede ser como una sombra de una sombrilla, puede ser la sombra de una persona que va caminando y se ve algo tenue. Luego puede ser simple y sencillamente que pasa un objeto y nada más alcanzamos a ver la sombra. Cualquiera de esas formas de ver la sombra, así era el Antiguo Testamento. Era algo que nos cubría por un tiempo, pero que en realidad el sol sigue ahí. Si uno se pone bajo la sombrilla, el sol sigue ahí. No se ha ido el sol, nada más que la sombrilla me da sombrita. O si nos ponemos abajo de un árbol, hay que notar que nos paramos abajo del árbol y en la medida que el sol va cambiando de posición, la sombra también. La sombra va cambiando y nos tenemos que mover en otra posición dentro del árbol, afuera del árbol, bajo el árbol, para poder ser cubiertos por la sombra. Así era el Antiguo Testamento. Era una sombra. No iba a estar ahí permanentemente. Y dice que el antiguo pacto era una sombra tenue de lo futuro. Porque los sacrificios que se ofrecían en el antiguo pacto, dice, no podían hacer perfectos a los que se acercan. No lo podían. Cuando uno piensa en el antiguo pacto, uno puede ver a los personajes del Antiguo Testamento. David no era perfecto. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, luego uno hace un resumen de la vida de David y uno dice, vaya con el hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, con toda y su sabiduría, no perfecto. Elías, que era un profeta al que le tenemos bastante estima, era un profeta que se deprimía. Tenemos a infinidad de personajes en el Antiguo Testamento y todos ellos nos dejan claros, nadie era perfecto, nadie. En los de Génesis, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, y mucho menos los hijos de Jacob. El antiguo pacto era sombra del futuro, porque el antiguo pacto no podía ser perfecto a nadie. Dice también el versículo 2, de otra manera, hablando de los sacrificios, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. ¿Qué hacía el antiguo pacto? En el antiguo pacto llegaban las personas, hacían un sacrificio y ese sacrificio cubría los pecados del año pasado, pero sí terminando de ofrecer el sacrificio, en los primeros 5 minutos pecaban otra vez, volvía la cuenta y retornaba la cuenta. Si la persona sabía, yo hice algo malo y lo hice adrede, sabía, mi pecado se me quedó. No se fue. Porque la Biblia decía que los pecados adrede, los pecados con a sabiendas, no eran perdonados por ningún sacrificio. Así que ya se imaginarán que si no hubiera sido por Cristo, todos nuestros pecados se nos hubieran quedado. Si tuviéramos que ofrecer sacrificios, buena parte de nuestros pecados aún estarían todavía en nuestra conciencia. Porque muchas cosas las hicimos sabiendo. Sí, es cierto, algunas cosas las hicimos por ignorancia, pero muchas las sabíamos. Aún nuestra conciencia, aun cuando no supiéramos Biblia, aún nuestra conciencia sabría que mentir es malo. Sabría que enojarse sin razón es malo. Y lo sabemos. Si no hubiera sido por Cristo, esos pecados, con
Con todo y 20,000 toros que hubiéramos sacrificado, se nos quedan. Así era el antiguo pacto. El antiguo pacto dejaba el sentimiento de culpa por el pecado. Ahí lo dejaba. A veces la Iglesia Católica trata de arremedar en cierta manera ese tipo de cosas. Ya les hablé de esa vez que iba a hacer, según yo, mi primera comunión y que nos obligaban a todos los niños a hacer una lista de las cosas malas que había uno hecho. Y ahí como un niño hoy nos tienen escribiendo la lista y luego se la teníamos que decir a un sacerdote. Me acuerdo de esa vez que terminó mi lista y se la dije al sacerdote y hice lo que tenía que hacer. Pero ya que venía rumbo a mi casa, me acordé que se me había olvidado uno. Y ahí me tienen todo el resto de la tarde y todo el resto de la noche pensando en ese uno que se me olvidó. Así es el antiguo pacto. El antiguo pacto así es. Deja el sentimiento de culpa. En Cristo quedan todos perdonados los pecados. Quedamos completamente limpios, quedamos perdonados, reconciliados con Dios. En el antiguo pacto no. Y cualquier movimiento que trate de arremedar el antiguo pacto porque es bonito, porque es glorioso, lo que sea, no toma en cuenta que el antiguo pacto dejaba el sentimiento de culpa, no lo quitaba. Llegaba uno con el sacrificio, mataba a uno la ovejita o la cabrita o la tórtola y se hacía el sacrificio y nos echaban la sangre y regresábamos a nuestra casa y si nos acordábamos que esa tortolita fue nada más por este pecado, me faltaron otros 10. Tengo dos opciones, quedarme con la culpa por esos 10 o regresar con 10 tórtolas o 10 borregos, porque también hay que ver de qué tamaño era el pecado. Si era un pecado grandote, tiene que ser un toro. Si es un pecado chiquito, pues por lo menos una cabra. Y no son baratas. El antiguo pacto así era. Versículo 3 dice, el versículo 3 nos dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. El antiguo pacto constantemente recordaba, hemos pecado, hemos pecado. De hecho, la ley eso es lo que hace. La ley no está tratando de decirnos, traten de ser lo que la ley dice. La ley está tratando de decirnos, miren, nadie puede cumplir. Todo el tiempo está constantemente diciendo, nadie puede cumplir toda la ley. Por eso esos movimientos cristianos, entre comillas, que tratan de regresar a la ley, incluyendo si son bautistas, no toman en cuenta esa peculiaridad de la ley. La ley no está hecha para que la obedezcamos, está hecha para que nos demos cuenta que somos pecadores. Los 10 mandamientos. La mayoría, en cierta manera, si hay aquí hermanos que alguna vez fueron católicos, se los aprendieron. Los 10 mandamientos no estaban diseñados para ser obedecidos. Estaban diseñados para dejarnos en claro, somos pecadores. Necesitamos un Salvador. Para eso eran. Dice versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo deja bien claro. No puede quitar los pecados. ¿Qué hacía la sangre? Los cubría, pero no los quitaba. Cuando llegaba el sacerdote y rociaba la sangre en el propiciatorio, se cubría el pecado, pero no se quitaba. Y por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Noten la enorme diferencia. La sangre de toros y de machos cabríos no podía quitar el pecado. Lo único que podía hacer era cubrirlo, pero nada más. El antiguo pacto no hizo perfecto a Aarón. De hecho, fue bastante imperfecto. El antiguo pacto no hizo perfecto a Moisés. Terminó afuera de la tierra prometida. No pudo entrar. No era perfecto. El antiguo pacto no hizo perfecto a Josué. El antiguo pacto no hizo perfecto a ninguno de los reyes.
todos los reyes demostraron que eran imperfectos. El antiguo pacto no hizo perfecto a ningún sacerdote, no hizo perfecto a nadie. Dios quería dejar constancia a lo largo del Antiguo Testamento de que necesitaban creer en la promesa de Dios. Todo el Antiguo Testamento está diseñado para eso. Alguno diría, ¿por qué puso sangre? ¿Por qué puso eso si no iba a quitarles el pecado? Porque quería dejarles la constancia. Necesitan creer que viene un redentor. Ellos no tenían que creer, ellos no podían creer en alguien que vino, ellos necesitaban creer en alguien que venía. Y tenían que reconocer mis sacrificios, todo lo que hago en la religión no me alcanza, solamente me queda confiar en que viene un redentor. Todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia el redentor, porque la ley no pudo hacer otra cosa. Dios quería dejar constancia de que necesitaban eso y que tenían que vivir esa expectativa. David tenía que vivir con la expectativa, en cualquier momento viene un redentor, puede aparecer ahora. Abraham tenía que vivir con la expectativa, viene un redentor. Y de hecho ve algo similar y confía en eso cuando se da el sacrificio de Isaac. Pensar en el redentor venidero. Pero no estamos nosotros en el antiguo pacto, estamos en el nuevo. Así que damos gracias a Dios de que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ese pacto. Ese pacto, recuerden, nos dejaba fuera a todos nosotros, no somos judíos. Ese pacto nos dejaba con nuestra imperfección, nos dejaba con nuestra culpa, pero damos gracias a Dios por Cristo. En Cristo tenemos perdón absoluto, confianza completa. Lo que el antiguo pacto no pudo hacer, Cristo sí. Y completo y perfecto. Así que cuando usted mire las batallas en las cuales le ha tocado vivir, las tristezas, el dolor, el cansancio, la lucha, acuérdese de esto. No es porque Dios está enojado con usted. No está enojado con usted. No está cobrándose cuentas atrasadas. No está cobrándose cuentas presentes ni cuentas futuras. La sangre de Cristo nos perdonó. Estamos limpios, nuestra conciencia está limpia. Estamos reconciliados con Dios. Así que si nuestra vida terminara aquí, si en medio del sufrimiento nos tocara partir ya, vamos a la gloria por el sacrificio perfecto de Cristo. Así que nuestro mayor problema ya se resolvió. Ya. Podemos tener un montón de problemitas o problemotas aquí, pero el problema más grande ya se resolvió. Nuestro pecado ha sido perdonado. Luego dice Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. De repente el escritor de Hebreos nos dice, miren, esto no es algo nuevo. El Antiguo Testamento ya estaba pensando que así iba a ser. No es que el Antiguo Testamento fracasó y que por eso tuvo que enviar a Cristo, porque el Antiguo Testamento fracasó y entonces tenemos que hacer un plan nuevo. No, estaba diciendo, el Antiguo Testamento ya estaba anunciando, Cristo viene. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice. Está hablando de la encarnación de Cristo. Y cita un salmo. Salmo capítulo 40, versículos 6 al 8. Salmo 40, 6 al 8. Es un bonito salmo, ¿se acuerdan que empieza con él pacientemente? Esperé a Jehová y se inclinó a mí, y hasta hay un himno de este salmo. Pero dice versículos 6 al 8.
Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es algo muy curioso. Está diciéndonos que el Salmo 40, ¿quién lo está cantando? Lo está cantando Cristo. Cuando usted lea el Salmo 40 y ahora lo pone desde la perspectiva de Cristo en la cruz, desde la perspectiva de Cristo sufriendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Los afirmó, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Piensen en Cristo en la cruz y luego en el Cristo resucitado. Y le van a hallar otro sentido al Salmo. Y el salmista dice que cuando Cristo viene, dice sacrificio y ofrenda no te agrada. Está Cristo hablándole al Padre y luego le dice, has abierto mis oídos. En Hebreos dice, me has preparado cuerpo. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, hablando Cristo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito ¿de quién? De mí, de Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, hablando Cristo como siervo, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Notan la significancia de estas palabras? El antiguo pacto prevenía la llegada del Mesías al mundo, por lo cual entrando en el mundo dice, y luego dice, mas me preparaste cuerpo. ¿Por qué necesitaba Cristo encarnarse? Porque necesitaba un cuerpo, ¿para qué? Para morir. Él, como Dios, siendo espíritu, no podría morir. Pero Él toma forma humana, agarra un cuerpo, se encarna y viene a este mundo porque Él iba a morir por nosotros. Los sacrificios que se daban no servían, así que Cristo se convierte en nuestro sacrificio. El antiguo pacto dejó en claro que le hastió a Dios los sacrificios. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Luego dice el 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Cuando uno va hacia el Antiguo Testamento, al resto del Antiguo Testamento, uno encuentra que llegó un momento en que a Dios le fastidiaban los sacrificios. Dice Isaías capítulo 1, versículos 11 al 14. Isaías 1, 11 al 14. Ya en los profetas. Isaías 1, 11 al 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Luego dice Amós capítulo 5, versículo 11. Amós capítulo 5, versículo 11. Dice así, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de la carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Dice el versículo 21, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Acuérdense,
los sacrificios no cambiaban la naturaleza del hombre. De hecho, en algún momento la naturaleza del hombre llevó a cambiar los sacrificios. El hombre, siendo pecador, llegó y agarró lo que era precioso, lo que era bello, la ley de Dios, y la transformó en un montón de ritos que no tenían sentido. Robaban, mataban, insultaban, lastimaban, y se contentaban con que llegaban con sus sacrificios para limpiarse de los pecados. Y Dios dijo, no quiero esos sacrificios. No me interesan esos sacrificios. Por eso dice ahí versículo 5 de capítulo 10, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Dice Isaías capítulo 50, versículo 5, Isaías 50, versículo 5. Dice así, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Cuando uno piensa en el Mesías, Él es el único que nunca, absolutamente nunca ha sido rebelde. ¿Se acuerdan de ese salmo que decía, examíname, oh Dios, y ve en mí si hay iniquidad? Son palabras de Cristo, no son palabras del salmista. Ninguno de nosotros podría atreverse a decir eso. Porque si todos nosotros dijéramos, examíname, Señor, ¿qué sucedería? Encontraría iniquidad. Porque el único que nunca ha pecado es Cristo. Todos esos versículos donde dice, mira, Señor, cómo yo les he hecho bien y ellos me han devuelto mal, págales conforme a su maldad, no son palabras del salmista, son palabras de Cristo, porque el único que siempre ha hecho bien y que ha recibido como pago mal es Él. Nosotros somos muy limitados y muy, a veces muy egocéntricos. Mira, yo he hecho bien a ellos y ellos me han pagado mal. Pero luego miramos hacia lo que hemos hecho con Dios y nos quedamos mudos. El antiguo pacto, hermanos, anticipaba que el Mesías sería encarnado. El antiguo pacto anunciaba que el Mesías venía a cumplir la voluntad del Padre. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. A lo largo de varios pasajes, no los vamos a ver ahora, en Lucas se va a enfatizar esa verdad. Todo el Antiguo Testamento, el tema es Jesús. El tema no es Abraham, el tema no es Noé, el tema no es David ni es Elías, el tema es Jesús. Cuando a los niños les decimos, sé como Noé, después vamos a estar dándonos de golpes. ¿Por qué salió borracho? Es porque fue como Noé. Sé como David. Y de repente lo encontramos como mujeriego. ¿Quién tuvo la culpa? Nosotros que les decimos, sé como un hombre, no, es mira a Jesús y mira cómo David está apuntando hacia él. Cómo David necesita del Mesías. Cómo Noé necesitaba el Mesías. Cómo Abraham necesitaba al Mesías. Cómo ellos tuvieron fe de que el Mesías venía. Desde Génesis 3:15 las escrituras comienzan a perfilar varias realidades. En primero, que el hombre es pecador. Todo el Antiguo Testamento nos señala el hombre es pecador. En segundo, todo el Antiguo Testamento nos señala hay una promesa de redención. Y en tercero, todo el Antiguo Testamento señalaba tienen que creer esa promesa. Tienen que esperar esa promesa. De eso se trata el Antiguo Testamento. Una promesa que viene. ¿Y el Nuevo Testamento? Una promesa que ha llegado y nos ha dado una nueva promesa. Cristo viene. Nosotros ya no tenemos que mirar hacia la promesa de redención porque la promesa de redención ya llegó. Y damos gracias por ello. Cuando miramos el Antiguo Testamento, Cristo estaba perfilado desde siempre.
Damos gracias a Dios de que podemos estar de este lado de la historia. Es bello, ¿no? Ya no nos quedamos con nuestra culpa. Ya no está enojado Dios con nosotros. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ya no está Dios enojado con usted. Ya no le está persiguiendo porque le hacen falta pagar deudas. Todas las pagó Cristo por usted. Puede sentirse tranquilo, tranquila. Pues sí, pero luego a veces como cristianos tropiezo, como cristiano fracaso. Sí, pero Dios no le está persiguiendo por esa culpa. Sí, pero Dios no está mandándole al infierno por eso. La deuda quedó pagada. Luego vamos a ver qué pasa cuando pecamos, pero no llega condenación. Cuando nos habla la palabra de Dios que los que están en Cristo, ninguna condenación hay para nosotros, es en serio. En verdad es en serio. Las cosas feas, tristes que pasamos aquí no se comparan en nada al infierno. Podemos estar seguros que no vamos para allá. Finalmente, en versículos 8 al 10 dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahorita viene ya el comentario el comentario inspirado de este pasaje. El antiguo pacto exigía sacrificios, holocaustos, los exigía. No era algo así como que los puedes o no los puedes tener, los demando. Y dice el 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. El antiguo pacto reprobaba, rechazaba aquellos sacrificios que no venían acompañados de fe en el que había de venir. El antiguo pacto estipulaba el sacrificio de animales que no llegaban por su voluntad. No piensen que la ovejita estaba, yo quiero ser sacrificada. No. Ni la vaquita decía, a mí, a mí. Ellos simplemente existían, ellos simplemente estaban y cuando se daban cuenta ya estaban enfrente de un sacerdote, ya estaba el oferente con un cuchillo en la mano, ya estaba imponiéndole las manos y cuando sentían así sin pedirles preguntas, la ovejita moría. Pero noten que Cristo no llegó sin voluntad. Él dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, y tu voluntad es que yo vaya a la cruz por el pecador. Él decidió ser el sacrificio. Él sabía que no había otra manera y Él llegó para sacrificarse en lugar de nosotros. El antiguo pacto anunciaba la llegada de Cristo voluntariamente y de esta manera estaba anunciando su final. Quita lo primero para establecer esto último. Quita el antiguo pacto para establecer un nuevo pacto. En esa voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez. ¿Por cuánto? Para siempre. En esa voluntad. Dios quería que así fuera. Dios había estado preparando todo para que así fuera. Desde Génesis 3:15, cuando anuncia que iba a llegar un redentor, Dios empezó a preparar el camino. Preparó el camino cuando llegó Abraham, preparó el camino cuando llegó Moisés, preparó el camino cuando llegó David. Fue preparando el camino para que llegara el Redentor. Fue quitando cosas, poniendo cosas y estableciendo cosas hasta que llegara el Redentor. ¿Y se acuerdan que los padres de nuestro Señor Jesucristo vivían en Nazaret? Pues tuvo que mover al emperador de Roma para que los padres de Jesús vinieran a Belén, porque ahí tenía que nacer el Mesías. Herodes lo quiso matar, pero no era la voluntad de Dios. Así que lo protegió. Muchas veces en el libro de Juan vemos que
lo quisieron matar y decía, pero aún no había llegado su hora, porque no era esa su hora. Cuando estaban los discípulos asustados de que si se ahogaban en la tormenta y Cristo los reprende, es porque Él no había venido a morir ahogado. Él había venido a morir en una cruz. No había por qué temer en esa barquita. Ni Él ni ellos morirían ahí. La historia del pueblo de Israel nos demuestra que los sacrificios no fueron aceptados. Entonces vemos cómo Cristo viene a cumplir la voluntad de Dios de ofrecerse como sacrificio por nosotros. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y alcanza todos nuestros pecados. ¿Se siente perdonado? ¿Se sabe perdonado? Piense en las circunstancias de su vida. ¿Entiende que Dios le ha perdonado? No siempre es fácil. No siempre es sencillo. A veces es doloroso. Pero nuestro mayor problema ya se fue. La enemistad con Dios. Ese era nuestro mayor problema y ya no está. Si usted y yo muriéramos ahora, ¿usted sabe a dónde va? Si usted vino aquí y está desanimado y está o desanimada y está triste y muriera ahora, ¿sabe a dónde va? La salvación no depende de nuestro estado de ánimo, ni de qué tanto nos sentimos perdonados. Depende de que Cristo murió una sola vez y para siempre. Nuestros pecados, Él resucitó y nuestros pecados quedaron completamente perdonados. No tiene que volver a morir por nosotros porque ya lo hizo. No tiene por qué volver a venir para sacrificarse por nosotros porque ya lo hizo. No tenemos que estar con un ritual sacrificando a cada domingo, cada evento que nos reunimos para que se nos perdonen los pecados. No, fue uno y para siempre. Puede ver entonces que tiene perdón completo usted. Y si ya tiene el perdón completo, entonces ahora sí puede esperar y puede decir, sí, amén, Jesús, ya ven. Porque ya sabe, no hay cuentas que arreglar. He sido perdonado y ya puede venir Jesús por mí. Ya me puede llevar si hoy quisiera. Ya me puede llevar. Ya puede venir por mí. Ya puede venir por nosotros. Porque hemos sido perdonados. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos perdón absoluto. Descansamos en esa realidad, que nuestros pecados han sido perdonados, que no nos estás haciendo sufrir porque hay algún pecado que quieras que no fue cubierto por la sangre de Cristo, que las cosas que nos pasan tienen propósitos, tienes algo que estás haciendo en nuestras vidas y no es precisamente odiarnos por nuestros pecados. Te damos gracias porque tenemos la seguridad de que cuando creímos en Cristo, en verdad Él nos perdonó. En verdad tuvimos perdón y podemos descansar en ello. Si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo como su Salvador personal, que sepa que sus pecados aún siguen a cuenta. Entonces sí, aún Dios está enojado y la ira de Dios está sobre él o sobre ella. Y un día, si no recibe a Cristo, esa ira se va a desparramar en un raudal incontenible. Pero en Cristo nosotros ya tenemos perdón. Ayúdanos, Señor, a dormir tranquilos, a descansar, a reposar de nuestras luchas, sabiendo, Señor, que nuestros pecados han sido perdonados. Y en ese sentir, Señor, a saber que tú contestarás nuestras peticiones conforme a tu bondad, no conforme a la nuestra, que tú oirás por Cristo y no por nosotros pecadores,
con una bondad limitada. Bendice, Señor, este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.